Juan, Juan, despiértate. ¿Qué? No te vayas a acostar aquí. ¿Por qué? Porque a Pepe Agustinos no le gusta. ¡Ahí viene, mira! ¿Qué? ¡No! ¡Pepe Agustinos! Este es uno de los templos más concurridos del país, pues goza de gran fama entre los devotos de la imagen del Santo Señor de Chalma, que allí se venera y de la que se dice es muy milagrosa. El santuario fue fundado en el siglo XVI como respuesta a las autoridades religiosas a los actos de los indígenas que adoraban a una deidad en las cuevas aledañas. El actual templo se concluyó en 1683 debido a la iniciativa de Fray Diego de Velázquez, aunque al paso de los años su arquitectura ha sido modificada. Estamos aquí en el hermoso santuario del Señor de Chalma, un lugar con mucha historia. Aquí con Nayeli una vez más, que nos va a contar un poquito de la historia de este lugar, que es una iglesia rodeada por cuevas. Así es. Recordamos que la cueva para el México prehispánico está representando el lugar dador de vida. La cueva está representando ese vientre materno. Para los indígenas o naturales de la zona también era su uso habitacional. Aquí vamos a tener que los indígenas tenían una devoción a Ostoteot, una imagen de color negro, ¿sí? Este diseño está asociado con otras culturas, como por ejemplo con los mexicas a Tezcatlipoca, pero así esta zona se le llamaba Ostoteot. ¿Y ese de qué es Dios? Este dios va a estar asociado pues precisamente con el inframundo, con la zona precisamente de renovación de la tierra. ¿Se acuerdan que comentábamos hace rato que Chalma está representando, quiere decir, el lugar de la tierra sagrada, ¿no? Entonces es un lugar pues precisamente sagrado. Ahora, Nayeli, ¿cuál es esta historia de la aparición del Señor de Chalma? Bueno, vamos a tener que, haciendo referencia a esta devoción a Ostoteot, hacia 1539 se dice que precisamente ahí en la cuevita se aparece un Cristo de pasta de caña de maíz, y a los pies de él aparece fragmentado Ostoteot. Entonces los pobladores lo interpretaron como que era precisamente este señor de Chalma, pues quería ya quedarse en este lugar. Ah, mira qué buena onda. Así es. Sí, entonces, y aquí en el santuario es un lugar donde resguardan una... ¡Ay, Dios mío! Es que hay funeral, ¿no? Sí, va a haber una misa de cuerpo presente, entonces por eso escuchamos estos cohetes. Aquí hay ritos todo el tiempo. Sí, es un lugar vivo, es un santuario donde pueden venir peregrinaciones a pie, a caballo, en coches, bendiciones de carros. Pero Nayeli, corrígeme si me equivoco. ¿De carros? Sí, claro, es muy tradicional que aquí la gente, al adquirir un coche nuevo o un coche usado, ¿no? Pero de su propiedad, pues venga y haga la bendición. Es como el equivalente en Cuapa de tunearlo o ponerle la luz que da a la... comprar un seguro. Algo así, claro, en cuanto a religión. Cada quien sus rituales. Sí, santo claro. De su propia devoción. El Señor de Chalma es el señor que es de tez más oscura, ¿no? Claro, porque hay esta parte sincrética donde se hace la devoción. ¿Se acuerdan que hablábamos que Ostoteot era de color negro, su piel? Como Tezcatlipoca, no el espejo de humo, ¿no? El espejo humeante, que tenía en su piecito un espejo de obsidiana. Para verle los chones a las... Oye. Entonces vamos a tener que esa devoción va a ser muy fuerte. Por eso este lugar tiene categoría de santuario, por la aparición milagrosa del Cristo, por el diseño precisamente del santuario que vamos a conocer, ¿no? Las pinturas que tiene en la sacristía, el propio Cristo del siglo XVI. ¿Y sabes si tienen algún tipo de fiesta en especial aquí? La celebración mayor es precisamente Semana Santa, ¿no? Allá al fondo vemos unas cruces, y esas cruces vamos a encontrar que el día 3 de mayo, precisamente el día de la Santa Cruz, pues también los peregrinos suben hasta allá, y el 29 de septiembre el templo está dedicado a San Miguel Arcángel, es el patrono, es el protector, ¿sí? Aunque la devoción más fuerte es precisamente al Señor de Chalma. Parte de todo está conectado, ¿no? Está conectado el manantial, el agüite, porque el agua se oye, ¿no? El agua baja hasta acá. Sí. Entonces si me equivoco, corrígeme si me equivoco, agarrar la corona, que ya la perdimos, por ahí debe estar, y la damos como ofrenda, ¿no? Exactamente. Ahí abajo. Exacto, esa es la palabra correcta de todo ese ritual que va a haber aquí, ofrendar algo, ese cansancio, decíamos, esa corona, ¿no? Y ponerla a la entrada, va a haber 2 tubos donde se deposita la corona y se convierte posteriormente en ceniza. Ok. Pues muchas gracias, Nayeli. Una última pregunta, Nayeli. Sí, Yo no sé
¿Qué es lo que suena? ¿La cascada de ahí abajo o la que le está saliendo de la frente a Juan Carlos Escalante? Estoy sudando un poquito. Mi domo está... Saco de terciopelo, señoras y señores. Estamos como a 30 grados, más o menos. Saco de terciopelo. Es cómodo. Eso sí es un... Sí. ¿Sabes qué me gusta mucho de este santuario, Juan? ¿Qué? Que las puertas te dan como un consejo práctico. O sea, por ejemplo, esa dice, no hagas el mal y el mal jamás vendrá a ti. Es Sí. un buen consejo, ¿no? Ah, mira, ahí hay otro. Dice, no te tomes la selfie de abajo para arriba, se te ve la papada. Muy buen consejo. Sabiduría ancestral. Dulcería Cruz. Gastronómicamente hablando, Chalma es un pueblo dulcero. La mayoría de sus habitantes desde hace tiempo adoptaron este oficio como su principal sustento económico. Dentro de los dulces elaborados podemos encontrar palanquetas, jaleas, cocadas, obleas, tamarindo, cajetas de diferentes sabores, etc. De muy buena calidad y lo mejor es que son frescos, ya que es ahí mismo donde los elaboran día a día. Visita la Dulcería Cruz, que de verdad produce un manjar al paladar. Dulcería Cruz, dulces típicos, mexicanos, artesanales. Estamos aquí con Ernesto, dueño y señor de estos deliciosos dulces, que nos hizo el favor de darnos una entrevista. Muchas gracias, Ernesto, ¿cómo está? Buenas tardes, está muy bien, aquí estamos en este lugar recibiendo a los visitantes que día a día vienen a degustar un poco de estos dulces tradicionales. Y pues bueno, somos fabricantes, entregamos a mayoreo también y pues bueno, ya llevamos un buen camino recorrido. ¿Cuánto tiempo lleva usted vendiendo dulces? En realidad es una tradición familiar, ya llevamos más de 20 años en esto del negocio del dulce. El fundador pues desde sus abuelos iniciaron lo que era el negocio del dulce. Entonces ya es algo que conoce Sí, ya. perfectamente Sí, bien. sí. Pues Juan, sí. Juan, ¿por qué estás sosteniendo con intriga esos dulces? Me siento como Goku con estas esferas deliciosas con tanto poder. Goku, ¿no? Sí, claro. Obvio. Pero estas son 8. ¿Esto qué es? Este es de alegría, de amaranto, Amaranto, de- es cereal inflado. cereal inflado, Igual. como muégano, ¿no? Ajá, ándele, sí. Y este es el también, igual. Sí, nada más que es Grande. uno con puro cereal y otro es con amaranto. Pero estos no los fabrican acá, ¿o sí? Sí, también. También, todo lo que es de alegría, de amaranto, Amaranto. y Y también las las palanquetas. palanquetas, ¿no? Ahora vemos la particularidad de que aquí atrás podemos ver cómo, bueno, no en este momento, pero cuando pasamos hace rato estaban haciendo las alegrías. Oiga, ¿por qué está planchando sus camisas donde debería estar haciendo dulces? ¿Qué Pues, onda con esto? Realmente es una de las técnicas para poder sellar el Entonces la alegría. Ajá. El empaque de la alegría. Y todavía está caliente. Cuidado, Juan, por favor. ¿Y aquí trabaja con sus familiares o tienes...? Sí, es un negocio familiar. Ah, ya, qué bonito. Ernesto, ¿cuál es su dulce favorito? Pues en realidad son todos. ¿Todos? Vean, ese es un buen vendedor. ¿No tiene para diabéticos? Sí, pues muy bueno. El La piloncillo. azúcar. Ah, pues sí, ¿verdad? Es como un azúcar más, El piloncillo es como, según yo, es lo más amable dentro del mundo del azúcar porque es como lo más natural. De hecho, el piloncillo De lo es el refinado. proceso anterior del azúcar, del refinado. Claro, o sea, es piloncillo, luego es como azúcar morena Ajá. y luego ya La azúcar O sea, es lo que sacan de refinada. la caña. Exactamente. Ah, ya. Que son estas palanquetas de acá. Esas son con piloncillo. ¿Y qué otras son con piloncillo? Bueno, más? el amaranto también lleva Esos. piloncillo. Ajá. ¿Cuál sería, digamos, si yo no quiero engordar absolutamente nada, qué dulce me recomienda? Pues sería la alegría. ¿La alegría? Es El más ligero. Ajá, y de hecho funciona como un suplemento alimenticio. Una barra de alegría puede cubrir una comida. No, pues bueno, pero si me comí ya la comida y luego una alegría, Ah, entonces bueno, ya pero- son 2 comidas. De hecho, también funciona como un digestivo. La alegría es parte de un apoyo a la digestión. Ah, pues entonces ya me convenció. Y ahora, bueno, también como que la pepita, ¿no? La oblea, ¿cómo se llaman? ¿Pepitas? ¿Pepitoria? Las pepitorias. Las pepitorias también es como un, llamémosle un dulce light. Sí, pues de hecho es harina con miel y pepita. Pero es muy delgado. Bueno, así también, que- o sea, no estás viniendo a hacer la dieta, estás viniendo a tener los dulces típicos como la fruta Ya sabes que yo siempre estoy intentando engañar mi cerebro de que lo que me como no me va a engordar. Este pesa como unos 3 kilos de pura deliciosidad, Sí. de chilacayote, Camote. de camote y piña. Piña, guanábana e higo.
¿Qué es Y- el chilacayote? Es como el chayote, ¿no? Ajá, exactamente. Ah. Pues también aquí la guanábana y el late. ¿El late también lo hacen acá? No, ese nos lo traen de Puebla. Ah, ya desde ahí es famoso. Sí. Pues bueno. Bueno, y una particularidad aquí es que cuando uno viene y compra los dulces, se los dan en estas bonitas bolsas, Sí, ¿correcto? es un detalle que tenemos hacia el cliente. En la compra del dulce les obsequiamos esta bolsita. Ernesto, ¿no tendrá una bolsa donde Jesucristo no se vea tan triste? Una donde tal vez se haya comido una alegría y esté un poco más... Está triste porque le cortaron disparejo el pelo. Pero perdón, señor, lo siento. Fue de broma, no es. Digo, sin ofender, claro Sin que sin ofender. ofender, pero pues bueno, uno se pone feliz después de comer esta azúcar tan deliciosa. Bueno, yo me voy a llevar esta. Los dulces que me voy a llevar son para mi familia, yo no me voy a comer nada, ni uno, absolutamente. Y pues muchas gracias por la entrevista, Ernesto. No, al Cómete contrario. estas bolas, mira. A ver. Aquí estamos para servirles y el día que gusten visitarnos serán con mucho gusto, serán bien recibidos. Muchas gracias, claro que sí. Dulcería Cruz. Dulcería Cruz. A ver, agarra, Juan. Mira, es nomás para mi familia. Si no, ahí unos se rompió un estos para vidrio, no te mis vayas a gatos. clavar algo, ¿no? Este es light, porque es piloncillo. Un suplemento alimenticio. También. Estamos llegando casi al final de nuestro programa. Quiero darle un profundo agradecimiento a Nayeli por acompañarnos. Gracias, Nayeli. ¿Cómo la pasaste tú? Me encantó esta aventura con ustedes por Chalma y ya saben, ni yendo a bailar a Chalma. Ni yendo a bailar a Chalma la pasa uno también. Claro. Oh, sí. Y ahora que vamos a llegar al final del ritual, pues tenemos que pasar a la parte de dejar nuestra coronita. Claro, recuerden que la tenemos que depositar precisamente ahí en esa parte donde en la puerta vemos esos palos de madera. Ahí hay que colocarla. La mía ya está casi marchita de tanto sol, así que ya va a ser un proceso más fácil para que sea ceniza. Pero bueno, ¿tenemos que hacer aquí algún pedido o ya todo lo que pedimos es suficiente? Pues ahorita que se volteen, al acercarse al santuario, hacer la petición del milagro, de lo que ustedes quieran, lo que necesiten y depositarla ahí Perfecto. con toda fe y devoción. Pues fue un día muy divertido, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. Fue muy bonito ir a visitar el manantial y el ahuehuete y bailar. Muy bonito el ahuehuete. Y aquí todo es diferente, te sientes como en Guerrero o algo así. Es un clima totalmente distinto al resto del Estado de México. Claro, así es. Y pues un saludo a todos nuestros amigos de Capital 21. Recuerden que estamos aquí todos los jueves a las 8:30. Síganos, somos Alexis, Juan, Nayeli. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vamos a dejar esto, ¿no? ¿Te dejo el micrófono? Sí, claro que No, pues sí. que nos acompañen. ¿Qué vas a pedir tú? No, que Voy a se pedir- quede ahí. Yo voy a pedir otra corona. ¿Tú vas a pedir otra corona? Yo voy a pedir un bloqueador, pero como del 100. ¿Existirá? Voy a pedir que me paguen más. Perro con playera, con playera.